Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En el episodio 51 del podcast de Todo Colección, en numeral 51, conversamos con un coleccionista canónico. Rafael Pola es coleccionista de cajas de lata publicitarias y nos va a descubrir cómo ha conseguido más de 3001 mágicas maravillas. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Hola Rafael, gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Gracias a vosotros, gracias a ti. Mira, te iba a leer la definición de caja, que es complicadísima, que es receptáculo de cualquier material, corrientemente de forma de paralelepípedo, tiene narices la palabra, que generalmente lleva tapa y se emplea para guardar cosas. Te lo digo más resumido, un cubo con tapa. En materia creativa se emplea la expresión salir de la caja para pensar diferente y en tu caso es al revés, te metes dentro de la caja o entre cajas, una paradoja. Sí, bueno, la verdad que me meto entre cajas, pero también entre algunas otras cosas más. Entre fósiles, entre plumas, entre portaminas, entre fotos antiguas, relojes. En fin, el tema del coleccionismo no solamente me ha llevado al mundo de la caja, sino a otras muchas cosas. Pero efectivamente, si me tuviese que definir coleccionista por algo en especial, sería por las cajas, que es donde quizás más insistentemente he estado desde hace ya muchísimo tiempo. Es el policoleccionismo, muy habitual. ¿Coleccionar te ha servido para evadirte o para concentrarte? Porque aquí hemos tenido personajes de profesiones muy estresantes que a través de su colección desconectaban y les servía hasta de terapia. Yo me he dedicado toda la vida al mundo de la publicidad, que es una actividad bastante obsesiva y enervante, ¿sabes? Pero yo creo que el coleccionismo de cajas no me ha servido para evadirme de ello. Quizás al revés en algún sentido. Es decir, el mundo de la publicidad me llevó a interesarme primero en mis visitas al Rastro de Madrid, pues lo hago desde que era muy joven, pues empecé a ver o fijarme hace 25 años o más en carteles y especialmente los carteles impresos en metal. Metol, Pepsi-Cola, Coca-Cola y otros muy antiguos. Pero la verdad es que no encontraba demasiadas piezas y la verdad es que eran también bastante caras. Y dije, joder, pues vaya un coleccionismo que es tan complicado y tan difícil de encontrar y satisfacer las expectativas de uno. Y entonces empecé a fijarme en las cajas, pues es que las cajas tienen unas ilustraciones y tienen unos textos, la gente no reparaba en ellos. Y ahí se originó un poco todo. Por eso te digo que no es que me sirva para evadirme, yo creo que como consecuencia de mi interés por el mundo de la publicidad, todo lo que son los mensajes comerciales, pues me llevó a esto, ¿sabes? Y cajita a cajita, más de 3000 latas hasta de café. Efectivamente, bueno, cajita de café y de tantas otras cosas que luego iremos viendo, ¿no? Bueno, yo tengo cajitas, como siempre digo, del tamaño de una uña y del tamaño de un niño de 6 años, es decir, una variedad muy grande de cajas. Tengo cajas, no sé si son 3000, ¿sabes? Yo las estuve contando hasta un cierto momento, a partir del cual pues ya dejé de saber si tenía 3000, 3150 o 2900 y pico. Creo que debo ser el único, quizás haya otro más, un industrial catalán que conocí hace años, que tenía también una colección muy amplia y universal de cajas. Normalmente en el mundo del coleccionismo de cajas lo que se da más es a aquellas personas que se inclinan o se decantan por una localidad determinada. Todo lo que se hizo en cajitas, pues en Alcalá de Henares, o por un producto determinado, todo lo que se hizo en bizcochos borrachos en Guadalajara, o por una época. Mi caso es distinto y bueno, pues me han interesado todo tipo de cajas siempre y cuando pues estuviesen comprendidas entre finales del siglo XIX y años 30, 40 del siglo pasado, que es hasta donde yo creo que se producen las cajas más interesantes, las que tienen más encanto, más ingenuidad y donde todavía la caja metálica era un tanto artesanal. ¿Cuál es la pieza más exótica y tu última adquisición? La pieza más exótica, mis cajas tengo que decir que sobre todo la colección la integran cajas españolas.
Tengo cajas inglesas, francesas, alemanas, rusas, turcas, checoslovacas, marroquíes, en fin, tengo de muchos países, pero son más bien pequeñas muestras. O sea, no puedo decir que sean esenciales, salvo una cantidad significativa de cajas inglesas de la mejor época. Lo demás son españolas. Yendo a lo que me estás preguntando, lo más exótico en origen, yo creo que son 4 o 5 cajas chinas de la época imperial todavía, de principios del siglo XX, que conseguí pues hace muchos años en un viaje allí y brujuleando bastante porque no abundaban demasiado. Y luego exóticas de origen español, por rareza en exportación, quizás algunas de azafrán de Alberola en Novelda exportaban azafrán con una audacia increíble en los años 20 a la India, a China, a los países árabes, y sus latas, aparte de ser preciosas con algunos motivos fantásticos, estaban escritas y estaban hechas en idioma en hindi, que es uno de los idiomas de la India, en árabe, en fin, una cosa muy curiosa. Y quizás también por las últimas adquisiciones, ¿no? Lo último de lo último ha sido una caja que todavía no he recibido, por cierto, de chocolates Angélica o Angelita, no estoy seguro de si era una cosa de otra, una marca que tampoco era muy frecuente, catalana también, de principios del siglo XX. Entre las últimas, esta no es súper reciente, pero de las últimas más singulares, quizás una de Matías López, que es un puzzle de un mapa de España, que se descompone en infinidad de piezas y cada una de esas piezas es una cajita que llevaba dentro una chocolatina. Qué curioso. La hojalata se conoce desde la Edad Media, pero no es hasta el siglo XVIII cuando se perfecciona la producción y, bueno, a partir del siglo XIX se desmadra la producción. Bueno, yo creo que sí, objetos estañados, pues según se lee en libros especializados, pues hubo hace miles de años, ¿no? Y los romanos utilizaban el estaño como para hacer objetos de decoración. Pero realmente cuando podemos decir que aparece la hojalata como tal, que es esas planchas de hierro bañadas en estaño, es en Baviera, en Alemania, en el siglo XIV. Y a partir de ahí, con los descubrimientos de Nicolas Zapper, que era un francés que ganó un concurso convocado por Francia para encontrar la manera de conservar alimentos de cara a las tropas napoleónicas, y eso se produjo en 1809, pues hasta entonces no empezó a cobrar relevancia la conservación de alimentos, y de esas prácticas de este confitero francés, pues las aprovechó un inglés, un tal Peter Durant, que en 1810 pues parece ser que comenzó a desarrollar envases ya en hoja de lata y se suministraban alimentos a la Royal Navy. En 1830, cuando empezaron a verse los envases en las tiendas inglesas, los envases ya de hojalata. Pero lo que más nos interesa, digamos, a nosotros, hace más al caso, que es cuando aparecen las cajas marcadas, las cajas que empiezan a incluir símbolos y textos, es hasta 1866. Y entonces todavía no se imprimía directamente en el metal, sino que las cajas de hojalata se recubrían con hojas previamente impresas que se pegaban. Y ya solo es a partir de 1875 cuando un tal Robert Barclay pues empieza a desarrollar de una manera ya más industrial la hojalata y su impresión en la técnica por entonces muy novedosa, que era la litografía offset. Es todo un mundo. ¿Cómo tienes clasificada tu colección y si la complementas con documentación adicional? Vemos que por historia de fabricante, de producto, de época. Bueno, aunque estoy todavía muy lejos de poder tener una clasificación y una ordenación buena de las cajas, sí sé dónde tengo las diferentes cajas de los distintos productos y más o menos secuenciadas por época, no de una manera todavía perfecta porque eso requiere de muchísimo tiempo. Tengo también fotografiadas una buena parte de las más interesantes a mi juicio, pero cuando te metes en las cosas, en esto, como en tantas otras cosas, cuanto más vas profundizando, más amplio es todo y más inabarcable, porque además es que no hay mucha literatura en relación con esto, ¿no? También eso es una oportunidad que no descarto, pues como ya he hecho con el tema de viajes, que es una de mis pasiones, pues publicar alguna cosa en relación con esto de las latas, sí.
Marcas centenarias y más. Cajas de latas de marcas que todavía sigan vivas. Bueno, y yo creo que hay todavía bastantes marcas, por citarte algunas, Gal, La Toja, Café La Estrella, Artiach, Gallina Blanca. Hay mucha marca todavía que, bueno, pues sigue activa después de tanto tiempo y que en su momento dieron lugar a algunas cajas muy, muy interesantes. A tu entender, Rafael, ¿cuál es la edad dorada de las cajas de hojalata, los diseños que realmente te vuelven loco? De las cajas extranjeras, en el ámbito internacional, quizás me quedaría con final del 19 y primera parte del 20, y en particular de alguna marca en concreto, como la galletera de Hanley & Partners. Esta marca yo creo que produjo las cajas más imaginativas y más vistosas que yo creo que se han hecho. Y de hecho, pues no es raro encontrarlas en subastas como piezas de interés por sí misma. Y en España, pues yo creo que quien hizo las cajas más meritorias, también siguiendo un poquitín la línea de Hanley & Partners, fue Galletas Olivet, que producía y le fabricaban cajas en Inglaterra, en Francia, los mejores industriales de la época. Y bueno, esta empresa, desde que se fundó en 1886 hasta los años 60, hizo cosas realmente muy, muy llamativas. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. En el siglo XIX las noticias se divulgaban hasta en las cajas de cerillas y las latas también narraban hechos históricos. Sí, bueno, yo creo que las latas en muchos casos, y pues no sé, esta misma que te digo de la marca Olivet y de Salinas y otras muchas marcas, eran testigos de su época. Recogían en sus ilustraciones, en sus dibujos, y ya cuando empezó a poderse estampar fotografía en metal también a través de fotos, pues los acontecimientos de la época. Hay cajas que reproducen pues escenas costumbristas, cuadros de Goya, labores del campo, estampas de la época de los pueblos o acontecimientos del momento. Pues no sé, el omnipresente Quijote, que también está... Claro, el Quijote, sobre todo en las cajas de Salinas de Alcalá de Henares, es una constante. Y luego pues hay cajas muy curiosas, como una de la hazaña del Plus Ultra, el famoso primer vuelo español que unió la península con América. Dan testimonios de hechos históricos muy relevantes, la conquista de América. Recogían todo lo que podía ser de interés, ¿no?, del momento. Las ilustraciones de las cajas, los relieves, bueno, esos diseños tan abigarrados, ¿firmaban los autores las obras o eran simples artesanos? Ahí hubo de todo, ¿no? Había la mayor parte de los ilustradores que iluminaron las cajas o las embellecieron son anónimos, pero como algunas de estas piezas son verdaderas obras de arte, como todas las obras de arte, los autores también las firmaban, y hay firmas como Abarca, Tamagno, Mucha, el famoso ilustrador francés, Penagos, célebre ilustrador, dibujante y pintor español. Hay mucha firmada. Son piezas además que cuando ya entras un poquito en eso las valoras lógicamente más, ¿no? Porque es que gente de un altísimo relieve artístico se ocupaba también tratando de embellecer los envases lo más posible. Respecto a los moldes y los troqueles, la estampación, ves unas virguerías que te llama la atención que sean tan cuidados y delicados. ¿Tienes idea de cuánto se tardaba en diseñar una lata desde la mesa de dibujo hasta su fabricación final? Pues que yo haya podido constatar fehacientemente, no te puedo decir. Pero viendo cómo se sucedían en algunas marcas los cambios en sus cajas, hay algunas marcas que hacían en el año 2 o 3 diferentes, incluso más. Considerando eso y luego las diferentes casas que metalografiaban las cajas, no sería raro pensar que entre 2 y 3 meses desde el encargo del dueño caprichoso, que igual quería una cosa muy específica, ¿no? Y eso a veces se ven en cajas que, bueno, son decididamente ideas de quién era el dueño de la empresa. Pues desde ese momento que alguien muestra un interés concreto y en qué manera quería su caja hasta que las tiene en su almacén, pues igual entre 2 o 3 meses, diría yo. Bueno, es un tiempo razonable. Y en cuanto a la literatura, los textos son de una prosodia rimbombante que se ha perdido. ¿Tienes a mano algún texto, algún prospecto de esos persuasivos?
Hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimas cosas. Podríamos estar un rato largo, pero vamos, por citarte alguno concreto, te leería uno de La Estrella, la marca de cafés, que decía en una de sus cajas de finales del 19, principios del 20, se veía una ilustración de un caballero sentado junto a un velador y el texto que acompañaba era: una taza de café superior y un cigarro habano son las delicias del hombre. Las personas de buen gusto eligen entre todos los cafés la marca de La Estrella. Esto quizás hoy no sería muy políticamente correcto fijarnos solamente en el hombre como el destinatario del consumo y hablarle en esos términos, ¿no? Y otra de las frases antológicas que se pueden ver en las cajas y que es también la frase que ilustraba el más célebre cartel y el que para muchos es considerado como el primer cartel realizado en la historia, es el hecho por el fabricante de chocolate Matías López, que fue el más célebre de su época, que en la portada de la caja, en sus laterales, se ve una pareja hombre-mujer muy delgados, yo diría que esmirriados, y debajo pone un texto: las personas que no toman chocolate Matías López. Luego tienes una pareja oronda, gordita, y debajo se puede leer: las personas que toman una vez chocolate Matías López. Y ya una tercera imagen de esta misma pareja, perfectamente, con un aspecto envidiable, que pone: las personas que toman 2 o más veces al día chocolates Matías López. Bueno, lecturas como esta, pues muchas, la verdad. Eso es un antes y un después, vamos. Y hablamos de chocolate. El tema de la impresión de las cajas fue una merienda de centroeuropeos y británicos, pero en España la industria metalgráfica también fue muy potente. ¿Cuáles son las fábricas las más valoradas que nos puedas comentar? Aquí la verdad es que tardó en aparecer, como siempre, claro, España, y más en esa época, el 19 es un siglo complicado aquí en nuestro país, las cosas tardan en introducirse, pero una vez que eso pasa, se pueden rastrear empresas de litografía offset bastantes en el país, pues desde, por ejemplo, La Artística en La Coruña, La Peira en Málaga, Gallardo y Núñez en Sevilla, Rochel en Bilbao, Industria Metalgráfica en Barcelona, La Metalúrgica de Vigo, aunque si yo tuviese que quedarme con las dos que quizás más se ven firmando cajas, y fueron las grandes industrias de las que primero aparecieron aquí en España y más tarde dejaron esta época dorada de las latas, estaría la de Tirajes Francais, dicho castellanizado, en Santander, que probablemente empezó a funcionar en el último tercio del siglo XIX. Hasta entonces se llamaba Cajas Metálicas de Santander y después lo compró una sociedad francesa y estuvo funcionando hasta los años 30 y 40. Y luego en Barcelona está G. de Andrés, que es quizás, juntamente con Tirajes Francais, las dos que hicieron más producto aquí en España. Membrillo, galletas, caramelos, té, polvos de talco, pimentón. ¿Cuál es el contenido más sorprendente que se vendía en cajas de lata? En cajas de lata se ha vendido prácticamente de todo, como cafés, azafrán, pimentón, galletas, chocolates, pero también insecticidas, prácticamente de todo. Pero entre las más curiosas y raras en cuanto a contenido, hay, por ejemplo, unas cajas de pastillas del doctor Bonal que contenían pastillas, y así se expresaba o se leía en su cubierta, de menta y cocaína. En otra caja se vendían ampollas de colesterol. Claro, hay que situarse en una época donde precisamente ahora el problema de las grasas y tejidos adiposos es un problema de las personas, ¿no? En este momento, y de la estética moderna. Pero en época de necesidad, todo lo que ahora nos sobra allí faltaban. Con lo cual había unas cajas de medicinas con ampollas de colesterol, ¿no? Y hablando de la Viña del Señor, que había de todo, pues había una marca que se llamaba Levitic, también el nombre es curioso, que contenía, como no, incienso. O sea, de todo tipo de cosas. Es tremendo. Es que una buena lata es magnética. Se queda en casa a la vista y también por funcionalidad, porque lo de las legumbres, las famosas latas de labores, incluso los que estudiaron EGB recordarán la lata del School Bus con los personajes de Disney para llevar la merienda al cole. Sí, bueno, la verdad es que las latas
Eran unos recipientes que, sobre todo en las épocas donde la carencia era mucha, años 20, 30, 40, hay que localizarse y hay que situarse en esa época de esa España necesitada y muy empobrecida, estas latas, las latas preciosas que podían venir con el membrillo desde Puente Genil, o las latas de azafrán o de chocolate, de la Juncosa o de Matías López o de la Sultana, que eran verdaderas maravillas. Claro, lo que hacían era invitar a las personas a que después de haber vaciado el contenido lo llenasen con pequeños tesoros personales o familiares, desde cosas de costura hasta muchas otras cosas, pero efectivamente iban mucho más allá que la significación de la caja en el ámbito, digamos, familiar, de lo que era simplemente el contenido que tenían. Entre tus miles de cajas de lata habrá alguna que tiene un significado especial de la que nunca te desprenderías. De ese tipo de latas hay muchas que querría conservar porque por una u otra razón, ¿sabes? Muchas veces en esto los coleccionistas creo que compartimos esta sensación, la sensación de que la pieza conseguida es tan importante per se o la historia que acompañó su consecución. La búsqueda, sí, ¿no? El hallazgo, cómo llegas a tenerla cuando la cosa no es tan fácil porque quien la vende no está muy dispuesto a venderla o no está muy de acuerdo con lo que tú puedes llegar a ofrecer. En fin, todo eso hace que tengas con algunas piezas una querencia especial. Pero bueno, así como supongo que también lo que estás pensando es en alguna anécdota curiosa, yo recuerdo una caja, no sé si de las primeras, pero sí al principio de entrar en todo este mundo, que en el rastro, una mañana, en ese rastro previo, porque todo el mundo cuando va al rastro igual, o la mayor parte de la gente va a media mañana, y el rastro interesante es el rastro, digo en Madrid, el rastro previo al rastro. Entre las 7:30 de la mañana y las 8:30 se ponen los peristas y los que suministran a los establecimientos, digamos, más o menos afincados de manera regular en el rastro para facilitarles todo lo que han conseguido en la semana, ¿no? Entonces, en una de esas mañanas tempraneras, pues vi una caja roja muy bonita, o sea, una como en forma de hornacina redondeada, preciosa, que tenía unas manchas, unos deterioros en negro, pues que la invalidaban prácticamente, salvo por los laterales que quedaban un poquitín más preservados. En cualquier caso la cogí, trasteando con ella y viendo si aquello se podía restaurar de alguna manera, me di cuenta de que las manchas eran manchas de tinta. Alguien había tratado de ocultar algo. ¿Y qué es lo que habían tratado de ocultar? Habían tratado de ocultar las efigies de la familia real, porque aquella caja se había hecho en los años 20 y al llegar la República, el propietario de la caja no quiso prescindir de aquel tesoro porque le gustaba mucho aquella caja y trató pues de ocultar las efigies entonces muy problemáticas en época de República de la familia real. Una vez realizada la limpieza, la caja quedó impecable y tal. Bueno, en esto hay te ves muchas cosas con el tema de las banderas, por ejemplo, el tema de las banderas, la bandera de la República muchas veces aparece o raspada o ocultada de alguna manera para que la caja siga viviendo en el ámbito de quien la tenía, pero sin que le comprometiese en el contexto en el que vivía, ¿no? Interesante historia. Y ahora aquí, pues una para los coleccionistas anónimos, ¿no? ¿Cuánto ocupa tu colección y si te ha generado problemas de convivencia? A ver, en esto de las cajas yo empecé por curiosidad cogiendo una cajita hoy, luego me hacía gracia otra cajita, mira tú qué texto, y fui llevando a casa cosas hasta que un día me di cuenta de que me había convertido en un coleccionista incipiente porque mi mujer me dijo, cajita, tanta cajita, ¿dónde vamos a meter tanta cajita? Y joder, esto ya se está convirtiendo en un pequeño problema, ya tenemos muchas. Y luego, bueno, dio la suerte, tuvimos la posibilidad de cambiarnos de casa y entonces pues ir a una casa con un garaje bastante amplio y tal, donde podrían entrar fácilmente 2 coches. Ahora no entra ninguno. Está todo lleno de pasillos, 3 o 4 pasillos de estanterías del suelo al techo, conteniendo las cajas, que algunas de ellas son como matrioscas porque tienen unas cajas metidas dentro de otras, ¿sabes? No las tengo como las tiene este industrial catalán, que es la otra persona que yo creo que tiene un número de cajas parecido al mío, quizás par de centenares o quizás algo menos que yo, pero que él las tenía, pues un par de masías, las tenía colocadas, expuestas, tal y fenomenal. No, yo tengo todavía esa asignatura pendiente, pero bueno, todo se andará. ¿Y tienes pensado hacer alguna exposición o alguna muestra? Pues mira, hace ya muchos años, cuando estaba muy liado profesionalmente y no tenía tiempo de nada,
Tuve ofertas de un banco y una caja de ahorros para hacer 2 exposiciones. Bueno, llevaban aparejadas el catálogo importante, pero tenía que hacer yo de comisariarlas yo porque no había nadie que pudiese más o menos saber de qué iba esto, ¿no? No pude hacerlo por tiempo. Y bueno, en los últimos tiempos la verdad es que no he brujuleado para intentar hacerlo. Sí, lo que te decía antes, creo que terminaré haciendo algún libro sobre ellas. Existen fuera de España, yo tengo algunos, monografías sobre el mundo de las latas antiguas. De hecho, también se producen subastas específicas de grandes colecciones de latas que dan lugar también a catálogos muy ilustrados, muy documentados, interesantes. Pero aquí en España yo solamente he localizado algún pequeño librito que muy someramente tocaba el tema de una manera casi anecdótica y un poco superficial. Y luego hubo una colección, pues hace 15 años o quizás más, no sé si de un salvado, sobre cajas de colección. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de todo colección, solo para usuarios registrados. Por cierto, dentro de tanta caja te habrás encontrado hasta mechones de pelo. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en una de tus adquisiciones? Pues mira, yo siempre digo que las cajas son historia y contienen historia. Y contienen historia porque por eso que comentábamos antes de que a veces son tan llamativas, invitan tanto a ser conservadas, que la gente reúne ahí cosas de lo más dispar y variopinto. O sea, yo ahí he encontrado pues desde cartas de amor desesperadas, cuentas de collares que nunca llegarían a hacerse, acopio de sucesos horribles que alguien en los años 20 pues recortaba de los periódicos, colecciones de mariposas disecadas. Bueno, la lista es infinita, ¿no? Y daría para contar otra historia, ¿no? Otra historia también de este país. También muchas de las cajas te hablan de cuál era el momento económico por el que pasaba el país. Por ejemplo, los años 20 son de un auge extraordinario en las cajas. Los colores, la litografía offset en los dorados, en los azules, es impresionante. O sea, tienes algunos efectos cromáticos que no ves en las cajas de hoy. Y luego la gente que se aventuraba a mandar y exportar azafrán, los orígenes de las especias. Después, en los años 30 y 40, todo se hace mucho más anodino, la iniciativa se reduce y luego pues había mucha gente en lugares donde después no se han significado por nada industrial, como Molina del Segura, Jaley de la Vera, la Rentería, Espinardo, La Raya, que o bien con galletas, o bien con pimentón, o bien con azafrán, tenían una pujanza impresionante, ¿no? Y audacias del dentista de Calzado de Oropesa, que allí pues hacía la dentina infalible para que los niños se aliviasen en el crecimiento y en la dentición, un referente en su época. Es decir, las cajas te cuentan muchas historias. Te cuentan la historia de la época donde se hicieron y cómo ves por fuera cómo se hicieron y el mérito que tiene, cómo se comercializaron, hasta dónde, desde dónde, y luego lo que llevaban dentro, ¿no? Que te hablan también de una época, las inquietudes y la vida de tanta gente, ¿no? Es que la historia, los recuerdos son así. ¿Cómo llegaste a Todo Colección, por cierto, Rafael? Yo creo que fue al principio de todo, de que apareciese la web, trasteando por internet, buscando temas de cajas, que entonces era absolutamente inusual porque yo he conseguido las cajas siempre o casi siempre pues en rastros, mercadillos, anticuarios, desembalajes, pero internet al principio cuando surgió Todo Colección pues fue trasteando y metiendo en internet, buscando y bueno, pues apareció Todo Colección y que tenía la sección correspondiente. Estupendo. Rafael, llega el momento del minuto del oro, el del consejo para los todocoleccionistas o las todocoleccionistas. Aquí la verdad es que con tantos podcasts como ya tienes encima o tenéis encima, pues habrán dicho de todo y probablemente muy, muy interesante. No, yo aquí únicamente les diría a los aprendices de coleccionistas o a los coleccionistas que todavía no son muy, muy conscientes de serlo, que nunca se arrepentirán de lo que hayan decidido comprar y siempre se acordarán de lo que no compraron pudiendo hacerlo. Yo aquí siempre recuerdo que Bulele, que era un gitano sabio y gracioso del rastro, al que yo le compraba bastantes cosas, me dijo una frase que siempre tengo presente cuando no me decido a comprar alguna pieza por el precio. Me dijo, don Rafa, así me llamaba Bulele, don Rafa, recuerde usted que el dinero se olvida y la satisfacción queda.
Esto siempre me acompaña y siempre que tengo una duda de, joder, esta caja, no sé si ya la encontraré y tal, no. Es ahora y si es por dinero, mira, el dinero, y esto es verdad, salvo algunas piezas muy especiales que sí me acuerdo de lo que costaron, porque me costaron mucho, no me acuerdo nunca del precio, sí me acuerdo siempre de esa caja que no cogí, no sé por qué. Está claro que la satisfacción de haber conversado contigo no nos la quita nadie. Esperamos no haberte dado mucho la lata y te agradecemos que hayas compartido tu pasión y sabiduría con la comunidad todo coleccionista. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, porque ahora viene Rosalía Romero con datos curiosos y novedades de la actualidad todo coleccionista. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Seguro que recuerdas las preciosas cajas de hojalata, muy imitadas hoy en la decoración vintage. Colacao, Reglero, Fontaneda, Nestlé y un sinfín de marcas se sumaron hacia la década de los 60 a la moda de vender su producto en preciosos recipientes metálicos. De diversos tamaños y formas, algunas hasta con banda sonora, eran perfectas para almacenar todo tipo de enseres y alimentos. Fue tal su éxito publicitario que muchas por su belleza y utilidad se han mantenido en casa y han quedado para la posteridad como elemento decorativo y de almacenaje. ¿Quién no tiene una antigua caja de galletas en casa y guarda el kit de costura, fotos o cualquier otro objeto que nos podamos imaginar? Son unas auténticas supervivientes y prueba de ello es que en Todo Colección se venden como churros y a precio de oro. En el pódium de las cajas más caras vendidas se sitúa una caja antigua de hojalata litografiada con forma de tranvía, vendida en 2017 por 450 euros. Le siguen una de Vicente Reis y Valor por 375 euros, comercializada en 2018, y otra de Bombones Matías López, adquirida el año pasado por 300 euros. Para supervivientes, los cómics de Superman de los que te hablamos a continuación. En Estados Unidos se ha pagado en subasta 2,7 millones de euros por el primer cómic de Superman, superando en 100.000 euros a otro ejemplar del mismo número vendido en 2014 por 2,6 millones de euros. Cifras mareantes. El último hijo del planeta Krypton, 13 páginas grapadas, un tebeo que en 1938 costaba solo 10 centavos. La importancia histórica es que este número inicia el género de superhéroes con superpoderes, también coleccionistas. Superman es uno de los iconos de la cultura pop. Gracias a los guiones de Jerry Siegel y Joe Shuster, las viñetas nos muestran cómo, desde Krypton, aterrizó Clark Kent en la redacción del periódico Daily Planet y entre reportaje y exclusivas deshacía entuertos y liberaba de villanos a la humanidad. También con buenas intenciones aprovechamos esta noticia sobre coleccionismo para dejarte unos consejos rápidos y sencillos y mejorar así tu perfil de vendedor o vendedora en Todo Colección. El primero y fundamental es que uses un identificador o apodo atractivo y no te quedes con el nombre de usuario que te asigna el sistema por defecto. Para que te hagas una idea, tu identificador es como el nombre de tu tienda o el alias con el que te reconoce el resto de usuarios. Si lo deseas, puedes solicitarnos el cambio de identificador desde el apartado Contactar. Seguimos con la marca personal. Elige una foto de perfil que te identifique a ti o a lo que vendes. Puede ser una foto tuya o una imagen que te represente. La imaginación al poder. El poder de la imagen es un recurso a tener muy en cuenta. Respecto a las fotos de tus artículos, son esenciales. Cuanto mejor iluminadas y más detalladas, más resaltan tus lotes sobre los demás. Una fotografía borrosa o tomada de mala manera, además, genera desconfianza y dejadez. Los coleccionistas se fijan en todos los detalles y ver tus lotes en condiciones te ayuda a vender más en Todo Colección. Otro aspecto importante es el de las descripciones claras y concisas de tus artículos. Aporta datos relevantes como procedencia, historia y estado de conservación. Si eres vendedor o vendedora nueva en Todo Colección, usa los bonos gratuitos de reciclados y subasta que recibes mensualmente para posicionar mejor tus lotes. Pues esto ha sido todo por hoy.
Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. La semana que viene, mucho más. Gracias por estar ahí, y si tienes un teclado a mano, el del ordenador o desde el mismo móvil, aprovecha para dejarnos un comentario y darle al me gusta. Ya puestos a pedir, de paso suscríbete al podcast de Todo Colección, que es el tuyo. Ya sabes, es fácil, gratis y libre de impuestos. Si quieres participar, solo tienes que enviarnos un email a comunicación@todocoleccion.net. Insisto una vez más en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección todo es más fácil. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde, como en este capítulo, todo encaja en la memoria. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.